Please listen carefully. Bienvenido a Croque Today, yo soy Croque, su anfitrión, y amigos, les vengo a decir que la democracia está en el suelo. En nuestro mundo, el derecho al sufragio, el ejercer el voto, está cada vez más desprestigiado y cada vez menos gente va a votar. Es lo que se considera como abstencionismo electoral. Es más, en nuestro país, en la última elección presidencial del 2013, el 58% de la gente decidió no ir a votar, siendo el primer país en el mundo en abstención electoral de las democracias estables. Estables. Es otro récord chileno del que sentirse orgulloso, ¿no? Ya tenemos la piscina más grande del mundo en San Alfonso Miraflores. Ya tenemos la longaniza más grande del mundo. Esa otra longaniza, no esa. Razones para esta desilusión hay muchas. Como por ejemplo, la falta de sensación de que las políticas que se llevan adelante benefician a la gente, los escándalos de corrupción que hemos descubierto en los últimos años y la desconexión de los jóvenes millennials con la democracia y la sociedad contemporánea. Tú de nuevo, joven millennial. Esto lleva a las personas a considerar de que no existe razón suficiente para salir a votar. Es lo que en política se llama ilegitimidad, que es básicamente lo que vimos en el capítulo anterior, en donde los gobernantes son vistos como personas que solo gobiernan para ellos mismos y no para las grandes mayorías, lo que lleva a las personas finalmente a considerar que para qué ir a votar a los mismos de siempre. Es como cuando quieres ir al metro muy temprano para llegar a tu trabajo y ¿saben qué? Los velociraptors se llevan todos los puestos. El problema con esta lógica es que la abstención electoral no mejora el problema de la legitimidad. De hecho, solamente la profundiza, la consolida y la perpetúa, siendo realmente contraproducente al objetivo de muchas personas cuando buscan no ir a votar, es decir, sacar a los corruptos, sacar a los políticos. Pero creo que me vaya a decir, ¿por qué chucha me tengo que ir a levantar en la mañana para votar a los mismos de siempre? Y yo te voy a decir, ¡mueve la raja, weón! Y anda a votar y no te quedes tomando chela. No, era broma. Bueno, más o menos. El tema aquí es que la democracia no se entiende bien. ¿Por qué? Porque la democracia contemporánea no funciona con la satisfacción individual de la gente. Los políticos no buscan complacer uno a uno a los votantes, sino que en grupos electorales. Y grupos electorales hay muchos, como partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles, iglesias, grupos económicos, partidos políticos, funcionarios electos y un larguísimo, etcétera. Y ninguno de estos grupos controla el poder económico y político en particular. Es como el amor de Kenita Larraín. Muchos la pretenden, pero Kenita no le pertenece a nadie. A diferencia de lo que muchos pueden creer, una alta abstención electoral no es un signo de debilidad política o de los políticos, sino que es un signo de la debilidad ciudadana realmente. Porque como dijimos anteriormente, a los políticos buscan satisfacer no a las personas de manera individual, sino que en bloques. Entonces, si un bloque, por ejemplo, los jóvenes, vota menos, las políticas que se llevan adelante no van a beneficiar a los jóvenes. O los pobres, si votan menos, tampoco las políticas van a beneficiar a los pobres. En cambio, los mayores, las políticas van a ir dirigidas a ellos. O los empresarios, las políticas también van a ir dirigidas a ellos. Es por eso mismo que a pesar de todas las protestas estudiantiles que año a año existe, que año a año hay, aún no tenemos educación superior gratuita. En cambio, tenemos leyes como esta. ¿Capichi? El problema con el abstencionismo electoral y por qué es muy contraproducente con el objetivo de renovación política es básicamente que en la medida que menos gente vota, la gente que sí va a votar son las personas que ya tienen convicciones políticas sólidas o que tienen lealtades a ciertos grupos de interés o grupos políticos. Lo que genera que al final los políticos no tienen ni un incentivo para realmente buscar a las grandes mayorías, buscar a la mayoría de la sociedad, sino que simplemente tienen propuestas y políticas para beneficiar a estos grupos de base. Esto genera básicamente que la idea de la democracia, de que gobierna la mayoría, se pierda, porque al final del día no gana la elección el que tiene 50+1, sino que gana la elección el que logra movilizar a estos votantes de base. Esto genera, primero que nada, lo que no queremos, que los mismos voten por los mismos.
Y segundo que nada, genera una polarización política, en la medida que los políticos ya no tienen interés de generar políticas para la mayoría de la gente, para el centro, sino que simplemente tienen interés de beneficiar y buscar convencer a estos grupos de base. Es como, por ejemplo, la votación de mejor compañero, de tu pega o colegio. Uno sabe que al final uno vota por el mejor compañero, uno vota por el que carreteó más nomás. Y sería. Esta polarización política hace que básicamente sea más difícil enfrentar los problemas del país, porque básicamente los políticos ya no buscan enfrentar esos temas complejos, sino que simplemente buscan políticas de corto plazo o mediano que busquen satisfacer a estas distintas votantes de base. Y esto genera un segundo problema, que daña la democracia en su conjunto, que básicamente no existe la posibilidad de generar consensos, en la medida que, claro, todos los políticos simplemente buscan serle fieles a esta gente que los vota, y no al conjunto de la sociedad, por lo que no tienen intereses, ni interés, ni capacidad, ni siquiera voluntad para enfrentar los grandes temas país, que siempre requieren un cierto nivel de consenso. Esto lo vamos a hablar más en profundidad en el próximo capítulo. ¿Qué les pareció este tema, amigos? Pónganle me gusta, comenten, compartan y recuerden, como dijo Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás.